clase y vamos a revisar lo que hemos visto hasta ahora en las diapositivas, simplemente para claridad de todos. Entonces, lo primero, margen bruto, análisis horizontal y análisis vertical. Montamos una heladería, $25.000, la capitalizamos y el banco nos prestó $100.000. El valor de la compañía por ahora es $25.000, pero pues claro, acabo de comenzar. Obtenemos este resultado, nos dice cuál es el mejor año en dinero, que es el 2, pero necesitamos saber si es el mejor año en porcentaje. Ese es el análisis vertical. Vemos que este dividido este, o el margen bruto, pues finalmente nos ratifica que es el mejor año en porcentaje y en dinero. Por cada 100 pesos vendidos me quedan 50,9 pesos. Luego de restar los costos, ahí no tengo ningún problema. Esto es fácil, esto es incluso finanzas para no financieros. Luego, observo los datos, calculo una variación, saldo final dividido saldo inicial menos 1. Algunas personas calculan saldo final menos saldo inicial dividido saldo inicial. Son exactamente lo mismo. Calculo las variaciones, este dividido este, saldo final dividido saldo inicial. Miren, por ejemplo, este 38,9 lo calculo acá. Y me dice que los ingresos crecieron 9,1, mientras los costos 38,9, lo que me lleva a una disminución de un margen bruto, que es finalmente lo que esperamos que cualquier analista entienda, la correlación que existe entre el análisis horizontal, que es un análisis de variaciones, como su nombre lo indica, acá está el horizonte, y el vertical, según el cual cuando los ingresos crecen más que los egresos, los márgenes suben, y viceversa, cuando los costos o los egresos crecen más que los ingresos, los márgenes disminuyen. Entonces, por eso nuestro rol como presupuestadores, en cierta forma, se basa mucho en el análisis horizontal, en proyectar los ingresos, proyectar los costos y los gastos. Y miren que no estamos aquí hablando de la segunda, tercera derivada, cuando n es el límite que tiende a infinito, simplemente estamos hablando de simples ecuaciones que nos resuelven todo el mundo de la planeación financiera y la presupuestación. ¿Qué no nos puede pasar? Que a la alta dirección siempre se esté metiendo en problemas, que siempre llegue después de las juntas directivas llenos de frustración. Para eso estamos nosotros como analistas, para procesarle esta información, para tener los balances de prueba o los libros mayores bien rápidos, bien organizados, bien automatizados con todos estos indicadores, para que simplemente cuando esta persona llegue a dar una explicación, no esté descubriendo variaciones sorpresivas de costo, o peor aún, no tenga claro que cuando los costos crecen más que los ingresos, esté deteriorando margen. ¿Qué se espera también de ustedes? Que sepan diferenciar qué es mensual a qué es año corrido, o como nos preguntaban ahorita en inglés, qué es year to date, y finalmente qué es acumulado. Esto parece más sencillo, parece demasiado sospechosamente sencillo. Entonces usted diría, ¿y es que alguna vez le ha tocado casos en los que esto ocurra? Y la respuesta es afirmativa. Me ha pasado compañías que no hacen análisis vertical ni hacen análisis horizontal, sabiendo que es un análisis tan sencillo, y finalmente empiezan todas estas partes a sentir cierta frustración. Está viendo, finalmente, un análisis muy práctico. Que sí me ha tocado también ver personas que son capaces de entregar los resultados, dar la explicación, por ejemplo, decir que el incremento en costos fue previamente autorizado y fue enfocado en mejorar la calidad. Me ha tocado ver personas que entregan un presupuesto y después lo cumplen. Me ha tocado ver presentaciones con las que muy claramente se diferencia qué es un análisis vertical, qué es un análisis horizontal, y en una siguiente diapositiva, cuánto se cumplió o no se cumplió el presupuesto, donde no solo la persona que está presentando, indiferente de su profesión, es capaz de dar la respuesta aritmética, sino que también es capaz de explicar qué pasó. Obviamente estamos jugando contra reloj, contra tiempo. La información contable normalmente está disponible entre el 15 y el 17 del mes, y las juntas directivas normalmente las citan en la última semana del 20 al 25, lo que nos da a nosotros, los que trabajamos en planeación financiera, modelaje o consultoría, muy pocos días para montar y automatizar la herramienta, para que nuestra alta dirección tenga capacidad de decisión. El objetivo en los presupuestos es que los ingresos crezcan un poco más de lo que crecen los costos y los gastos,
Y ya nuestro talento como modeladores financieros puede radicar en ser muy buenos proyectando ingresos, como puede ser muy buenos proyectando costos y haciendo estudios en este ejercicio. Y ya finalmente depende de lo que sea su rol, planeación financiera o consultoría de compañías de pequeña escala, o incluso conozco casos de consultores que les crean todo esto a empresas que apenas son nacientes, empresas que son muy pequeñas, según las cuales el consultor les crea todo el sistema de información. Consume bastante tiempo. Luego, finalmente, nosotros decimos del análisis vertical, pues tengo que ir disminuyendo entre la diferencia entre costos y gastos, que son totalmente distintos. Lo que quiere decir que cuando nosotros hacemos un análisis vertical vamos disminuyendo, desde margen bruto hasta margen operacional, ¿por qué no? Y otra cosa que nosotros decíamos acá es que hay que tener cuidado que estos costos y estos gastos incluyen la depreciación y la amortización, que es un tema que nos llama bastante la atención en finanzas. De nuevo, si consolido los costos y los gastos, simplemente voy a tener este ejercicio. Si los ingresos crecen más que la suma de todos los costos y los gastos consolidados, el margen operacional, el análisis vertical, va a aumentar, lo que quiere decir que el análisis horizontal y el análisis vertical guardan una correlación y son análisis que no deben realizarse de manera independiente. También es muy importante, nosotros acá estamos hablando de una heladería que nos costó $125,000, de los cuales pues tenemos que invertir $100,000 en activos tangibles. Y recuerden que cuando nosotros hacemos una inversión, eso no es visible en el estado de resultados. Cuando nosotros hacemos una inversión, eso no es visible en el estado de pérdidas y ganancias. Hay muchas personas que no saben esto, no tienen por qué saberlo, pues no estudiaron lo que nosotros estudiamos, y ellos finalmente creen que los costos y los gastos de una compañía le van a entregar toda la información necesaria para operar, y esto es un mito, esto no es cierto. De entrada, lo que estoy diciendo acá es que una inversión no es visible en el estado de resultados como costo y gasto. Una inversión es visible en el flujo efectivo, y dada la importancia de esto que les estoy explicando, el extranjerismo que más se utiliza para explicar las inversiones en propiedad, planta de equipo que no son visibles en el estado de resultados se conoce como CAPEX, que es una combinación de las siglas Capital Expenditure o inversiones de capital. Piensen ustedes en una pobre persona que monta una empresa, no estudió contabilidad, no estudió finanzas ni administración, y se entera que a pesar de que esta inversión de $100,000 fue una salida de efectivo, ya entregó el cheque, ya salió el efectivo, en este momento no aparece registrado ningún costo. Incluso cuando por fin registran el costo, se lo entregan suavizado en el tiempo, en forma de depreciación. Entonces esto les genera bastante molestia enterarse que están sacando dinero para hacer inversiones, que creen que están siendo bastante juiciosos interpretando los costos y los gastos, simplemente para enterarse después que resulta que hay un concepto financiero que se llama CAPEX, en los que las inversiones en propiedad, planta y equipo, en vehículos, en maquinaria, etcétera, no le va a aparecer. Entonces esto genera bastantes molestias, porque puede ocurrir un fenómeno en el que la compañía se quede ilíquida, sin liquidez, pero esa compañía puede presentar una rentabilidad positiva. Nosotros como financieros, pues esto no es ajeno. Entonces una de nuestras obsesiones es monitorear las inversiones en propiedad, planta y equipo, CAPEX, que es finalmente nada más y nada menos que encontrar la variación de la propia planta de equipo. Muchas veces nosotros tratamos de identificar si este EBITDA es superior a ese CAPEX. Entonces miren qué curioso, porque nosotros estamos acá en estos resultados, y estos resultados que nos están entregando, por ahora nos están entregando esta depreciación. En nuestra heladería, ¿qué está pasando? En nuestra heladería nosotros nos van a seguir apareciendo $10,000 durante los próximos 10 años. Pero nosotros ya construimos la heladería. Entonces, de ahí surge nuestra obsesión. Vamos a colocarle un software de point of sale, vamos a colocarle una herramienta, un software
en el que nosotros digamos que acá invertimos $25.000 en intangibles para nuestra heladería y deciden que eso se lleva al costo suavizado durante los próximos 5 años. Lo que quiere decir que el CAPEX puede tocarse o no tocarse. El CAPEX puede ser tangible o puede ser intangible. Y para nosotros es mucho más importante el CAPEX que la depreciación y la amortización. Para nosotros como financieros el CAPEX va a ser mucho más importante porque el CAPEX es la verdadera salida de efectivo en una compañía. Miren acá la diferencia. Estado de resultados nos muestra la depreciación y la amortización y el flujo efectivo nos muestra realmente las inversiones. Y nosotros acá en este primer mes en el que estamos montando nuestra heladería, pues ya tenemos una salida de caja de $125.000 y miren que contablemente en los costos y en los gastos no tenemos absolutamente nada. Sí vamos a tener un costo y una depreciación que va a seguir durante muchos años, pero por ejemplo acá cuando este costo de amortización termine, pues no vamos a felicitar a la gerencia porque terminó de amortizar. Disminuyó este gasto, entonces aumentó la rentabilidad y por eso lo vamos a felicitar, ¿no? Eso es simplemente un efecto contable. Peor sería que la gerencia nos diga que su estrategia para mejorar la rentabilidad va a ser simplemente desaparecer la depreciación. Pues entonces cuestionen bastante esa estrategia. CAPEX son las inversiones en propiedad, planta de equipo, tangible o intangible. Lo que quiere decir que el modelador pues va a encontrar el costo, va a encontrar la depreciación y la amortización que está en el costo y en el gasto. Esto les va a quitar un poquito de tiempo. Pero lo que realmente nosotros necesitamos de un modelador financiero es que esté en capacidad de encontrar las inversiones en propiedad, planta de equipo CAPEX. Porque aquí sí va a agregar mucho valor. Aquí efectivamente va a encontrar dónde está la salida de efectivo. Entonces vamos a mirar esta particularidad. A nosotros en las empresas nos van a entregar los estados de resultados de esta manera. Ingresos, costos y gastos. Y un subtotal que se llama utilidad operacional. Nuestro trabajo como modeladores financieros siempre va a ser abrir el costo y desagregarlo en depreciación y amortización. ¿Por qué? Porque esto no es salida de efectivo. Y porque el verdadero análisis horizontal que va a agregar valor recae sobre este subtotal que se llama costo de ventas, excluyendo depreciación y amortización. Si se les hace muy largo esto, llámenlo costo de ventas gestionable. Y a este es al que le podemos hacer tanto análisis vertical, pesa un 40%, como análisis horizontal, crece un 47%, cuando las ventas solo crecieron un 9.1%. Miren que en nuestra heladería mejoramos el costo para mejorar la calidad. Si a ustedes les preguntan qué prefieren, la tabla número 1, que está en el lado izquierdo de la pantalla, o la tabla número 2, espero que ustedes reconozcan que la tabla número 2 es mucho mejor, porque me entrega el detalle de la depreciación y la amortización. Entonces el analista financiero, el valorador y el modelador, su primer trabajo es desagregar estos costos y estos gastos para que incluyan la depreciación y la amortización, actividad que estimo les va a quitar 2 horas y una reunión con la persona de contabilidad, ¿cierto? Para que estemos totalmente negociados y tranquilos sobre este primer paso. Ahora hay una teoría muy popular en finanzas que es que esta tabla número 2, que a mí ya me parece amplia y suficiente, podría mejorarse, ¿cierto? La tabla número 2 me parece que ya es amplia y suficiente, pero ¿por qué no? Vamos a mirar acá cómo de la tabla número 2 vamos a pasar a la tabla número 3. Corrijo, tabla número 1, tabla número 2 y de la tabla número 2, ahora sí, a la tabla número 3. Tabla número 2 tiene el detalle, ingresos, costos, el detalle de la depreciación y la amortización. Y lo que vamos a hacer en la tabla número 3, que es una de las más populares en finanzas, tan popular es que la estamos haciendo en el Excel, es que vamos a tomar el EBITDA, vamos a tomar, corrijo, la depreciación y la amortización y la vamos a enviar al final de la tabla. Porque a lo que nosotros nos interesa es, en nuestra heladería, por ejemplo, es monitorear cuánto estamos vendiendo en helados
cuántos son nuestros costos directos, indirectos y mano de obra de nuestra heladería, cuántos son nuestros gastos gerenciales y cuántos son nuestros gastos comerciales. Y esto nos va a llegar a este primer subtotal que se llama EBITDA, que es la utilidad antes de proceder a restar la depreciación, la amortización, por eso da, es un earning before. En español el EBITDA fonéticamente suena muy extraño. Este se llama utilidad antes de intereses e impuestos, UAII, y este fonéticamente en español, desafortunadamente para nosotros, suena muy extraño, UAII, DA, UAIIDA, UAIIDA. Entonces, fonéticamente se prefiere en inglés para que sea un earning before interest, tax, depreciation and amortization. Entonces, de ahí sale el gran concepto de EBITDA, bastante popular, que no es más que los ingresos menos los costos, menos los gastos, excluyendo o depurando ese efecto contable de la depreciación y la amortización. Nosotros nos enfocamos en el EBITDA porque previamente ya estudiamos con bastante detalle la inversión en propiedad, planta, equipo, CAPEX. Entonces, lo que se asume en modelaje financiero es que si yo tengo esta tabla número 2, voy a preferir esta tabla número 3, donde la depreciación y la amortización se encuentra en esta parte inferior. Y acá, simplemente de la tabla número 1, pues se considera que tiene muy poco detalle para efectivamente agregar valor dentro de un ejercicio, dentro de un ejercicio financiero. Entonces vamos nosotros acá a nuestro ejercicio, nos sobra que cuando terminen de hacer el EBITDA descendente, que es el que yo enseño, descendente de arriba hacia abajo, nos sobra que validen, que obtengan el mismo resultado de abajo hacia arriba. Utilidad operacional más depreciación más amortización es simplemente un juego de suma cero. Si acá le restaron la depreciación y la amortización para llegar a este, y luego lo vuelven a sumar como una forma de anular su efecto, deben llegar exactamente al mismo valor. Entonces vamos a mirar acá cómo este estudio que estamos haciendo por aquí, de costos, de gastos, habla con lo que estamos haciendo.